Ya estamos de vuelta con más de Panorama 5D. Ya tengo a mi siguiente entrevistada, así que le doy la bienvenida a la señora Marta Chamorro. Ella es vicepresidenta de ASATUR, la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias por darnos la nota. Encantada, Florencia, qué gusto. Aquí me tenés. No, el gusto es mío, por favor, tu fondo lo que yo quiero, estar ahí, pero en la imagen real. Sí, ¿verdad? En la realidad, esto es lo que todos queremos. Sí, bueno, pero se está abriendo un panorama interesante y mejorando, porque realmente, Marta, ahora hablando ya en serio y tomando como una posición, fue realmente terrible lo que pasaron las agencias de viaje, las empresas de turismo, todo lo concerniente, ¿verdad? A viajes, a hoteles, estancias, todo lo que tenga que ver con el turismo fue realmente terrible lo que pasó aquí con la pandemia. Sí, creo que dijiste bien, terrible. Fueron meses de angustia, fueron meses de aguante, no de carrera, de velocidad, de aguante, aguantar todo lo que podíamos y no soltarnos de la esperanza de que todo iba a pasar en algún momento, más tarde, más temprano. Hubiéramos querido tener las vacunas allá por marzo, por ejemplo, pero no se dio y tuvimos que dejar pasar más tiempo. Tuvimos un respiro con las vacunas para Estados Unidos, con los viajeros que pudimos preparar sus viajes, que también fue algo muy bueno para nosotros, porque fuimos transportadores de mucha gente que no teniendo vacunas todavía en Paraguay, podían viajar a Estados Unidos, nos abrieron las puertas y bueno, luego se fue flexibilizando aquello. Se fue una recuperación económica también, la apertura de Estados Unidos al decir, bueno, vengan los extranjeros, nosotros los vacunamos. Asimismo, fue una luz de esperanza, ver la luz al final del túnel, porque realmente creo que muchas agencias hubieran caído, más de las que ya cayeron, si no hubiera sido por el tema de vacunas y viajes a Estados Unidos. ¿Tenés el número de cuántas agencias habían antes de la pandemia y cuántas agencias turísticas hay hoy en Paraguay? No podemos darte estadísticas todavía. Ya nos reunimos con la señora Sofía, ministra de Turismo. Justamente le pedimos la semana pasada una referencia, pero fue grave porque muchas agencias cerraron sus puertas, pero no dejaron, no abandonaron, no dejaron de pagar impuestos, IVA, etcétera, pero sí despidieron personal, eh, tuvieron que mudarse de local, o sea, fue catastrófico. Gracias a Dios, el personal que quedó afuera se fue para vender, se metió en gastronomía, venta de comidas, productos de limpieza. Damos gracias porque duele perder personal no por falta de venta, sino que porque el mundo se cerró. No teníamos forma de hacer otra cosa, Florencia. No había forma. El 29 de marzo, cuando se cierra nuestro aeropuerto, mira que ya pasé cosas, las Torres Gemelas, el Golfo Pérsico, pero aquello fue tremendo, tremendo. Y el 21 de octubre, que se abrió nuestro aeropuerto, Silvio Petirosi, fue el momento más feliz de mi vida y de muchísima gente, porque fue una luz de esperanza, en serio. Claro, totalmente. De no poder trabajar, de no tener situación alguna que vislumbre como que esto mejoraba, bueno, sí, a una apertura parcial, pero finalmente era una luz de esperanza. Es una luz, lo que tenemos hoy es una luz de esperanza de que todo va a ir mejorando, no va a volver atrás. Se abre, se cierra, peor, mejor, que virus, que variante, pero ya el mundo tiene que funcionar hacia adelante. Esto está yendo para adelante. El año pasado, en el medio de la pandemia, de cosas terribles, yo me reinventé y empecé a hacer viajes virtuales por Zoom. El deseo de la gente de participar de los Zooms, de recorrer Grecia, Turquía,
cruceros por el mundo, Italia. Era imposible de creer y mantuve un poco esa esperanza a través de esos viajes virtuales porque la gente necesitaba ver eso, necesitaba saber de alguna manera que la vida continuaba y fue precioso, fue hermoso realmente Florencia. Ay, Marta, te quiero preguntar sobre eso y luego te llevo hacia otro lugar, pero me interesa muchísimo. ¿Cómo es eso de los viajes virtuales? Bueno, yo soy experta en el Mediterráneo, en todo lo que es antiguas civilizaciones, y como ya conozco tanto, entonces lo que hice fue plasmar en un programa virtual, una academia virtual, con fotos, con videos, y hacíamos un Zoom de 1 hora, 2 horas duraban. Todos los domingos, 6 de la tarde. Fue fantástico. La gente enganchada. Y ahora en octubre ya estoy llevando un grupo a Turquía, justamente porque es mi fuerte, y ya tengo el grupo formado y la gente quiere viajar, pero con las vacunas puestas. Entonces, hay países que ya se abrieron en el mundo, como Turquía, como Dubái, como Egipto, algunos países de Europa, pero con mucha cautela, por ejemplo. Entonces, vamos mirando qué es lo que se abre, a dónde podemos ir. El Caribe, más allá de Estados Unidos, Punta Cana, Cancún, Aruba, Colombia, son lugares a donde la gente puede ir o con un test de PCR o con un hisopado o sin ningún test. Y dejo de lado Brasil porque viste que el tema de la variante de Manaus también nos afectó mucho, pero la gente se va. Hay un porcentaje grande de gente que viaja. Marta, vos sabés que ahora que me decís todo esto, recuerdo, yo soy muy asidua de YouTube, ¿verdad? Y veo muchos viajeros de YouTube y así de esa forma también viajo. Veía uno de los más famosos mexicanos, Alex Tienda, que comentaba que en República Dominicana se había flexibilizado mucho y que el gobierno, esperando también esa reactivación económica turística, te daba la bienvenida, no necesitabas PCR, si lo llevabas bien, si no lo llevabas, ellos te lo hacían en el hotel, vos esperabas allí, que te dieran, pero todo el gasto del gobierno. Y luego, si a vos te agarraba coronavirus y estabas ya en un hotel, el gobierno hacía traer, o sea, podía venir, pues, venir un familiar, alguien a que te cuide y la estadía corría por cuenta del gobierno. Esas cosas que se hacían, por ejemplo, como lo hizo República Dominicana, como lo habrán hecho otros países, a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? ¿Te parece que lo tendría que haber hecho el gobierno paraguayo, ver algo para ayudar a toda la industria del turismo, o sea, hoteles, que también podría ser hasta gastronómica, ¿verdad? Agencias de viajes, todo como para que la situación sea mejor y también una reactivación económica? No tanto así. Florencia, te explico lo que pasa, que sigue ocurriendo, lo que estás diciendo es tal cual. Hay hoteles que tienen, que son todos los all inclusive, todos los que tienen el sistema de todo incluido. Son grandes extensiones de tierra, de hectáreas, donde los hoteles están muy esparcidos, donde hay alas, y hay hoteles que establecieron alas para la cuarentena de aquellos que se enfermaban con COVID, ¿ok? Aislados y separados del resto de los huéspedes. Eso lo pueden hacer porque están en el Caribe, los hoteles son all inclusive y son grandes extensiones. Repito, en Paraguay no tenemos eso. El turismo tal cual se maneja en un hotel, una torre, un edificio, 3, 4, 5 pisos, lo que quieras, pero no son extensiones de terreno. Entonces, el gobierno de tal o cual país, viendo que aquello continuaba y teniendo que abrir las puertas, establecieron mecanismos que ayudaron mucho a su turismo. Cancún nunca se cerró. República Dominicana, Punta Cana principalmente, no se cerró. Colombia no está pidiendo, hasta hace poco sí, pero ahora ya no pide ni siquiera PCR. Entonces, son lugares donde se permite hacer eso, Florencia. Entonces, nuestro país no tiene el all inclusive en miles de kilómetros y hectáreas con miles de playas, no tiene. Entonces,
acordate que el tema de estar al aire libre ayuda muchísimo a no estar aglomerados, etcétera. Entonces, no es lo mismo, no es la misma realidad. Podría haber sido que todos los países hubieran hecho lo mismo, pero cada país tiene su realidad. Podrían haberlo hecho, pero no se iba a aprovechar para nada, porque el tema de estar en un hotel aglomerados iba a hacer que el contagio aumentara. Iban a tener más enfermos que gente disfrutando, que no es la misma realidad del Caribe. Claro, totalmente. Pero bueno, formas, medidas, ¿verdad? Para ver una reactivación económica rápida que, bueno, que utilizan otros países y que la verdad les va bien. Florencia, yo te cuento, Paraguay en el mundo, dentro de todo, no está tan restringido en cuanto a lo que es protocolo, cuarentena, como los países de la región, Chile, Argentina, Uruguay, ¿sí? Entonces, sí es un país a donde la gente es bienvenida para ingresar y con un protocolo que es mínimo, que sí afectó, pero si esto hubiera pasado en abril, mayo, junio, hubiera sido para nosotros catastrófico. Pero ya el turismo de vacuna, mal llamado turismo de vacuna, ¿verdad? Porque yo creo que no es turismo, sino que realmente era una cuestión de salud. Salud Y de vacuna. discúlpame, era vida o muerte, porque Sí. los costos de una persona enferma, bueno, ni podemos hablar de eso porque es gente que se quedó con tanta deuda y con un pariente fallecido que es doloroso recordar esa época que a Dios gracias está pasando. Entonces, hicimos eso, se flexibilizó bastante y nunca se cerraron las fronteras de Paraguay. A diferencia de un Chile que todavía está ahí, se abrió, se cerró, Argentina, Uruguay. Entonces, Paraguay sí le da la bienvenida y nosotros mañana tenemos una reunión para ver si el protocolo del 21 de julio sigue a partir del 21 de agosto. Ok. Pero las fronteras se están empezando a abrir en Uruguay para aquellos que tienen un departamento, una casa allí, para aquellos extranjeros. Ahora ya el 1 de septiembre se abren las fronteras. ¿Cómo ves esto? ¿Hay movimiento en las agencias turísticas? Sí, 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 sí. De hecho, es lo que pasa con Europa, por ejemplo. Estuve embarcando pasajeras a Turquía el jueves pasado. El vuelo directo a Europa estaba repleto. ¿Viste eso que vos decís? Nunca más voy a ver el aeropuerto con tanta gente. Bueno, pasó el jueves pasado. Una emoción tremenda. Pero gente con todos los protocolos, bien cuidadas, todas las personas. Nuestro aeropuerto está muy bien preparado, te digo, tanto para viajar, para salir, como para cuando llegan. Imagínate que se está usando el QR, que facilita mucho, porque tenemos que llenar un formulario para ingresar a Paraguay con requisitos, por ejemplo, el PCR para aquellos que no tuvieron COVID y con el certificado de haber tenido COVID 14 a 90 días antes del viaje para ingresar a Paraguay. Entonces, realmente nuestro gobierno no cerró todas las puertas y fue flexibilizando, también acompañando un poco el tema de lo que está ocurriendo en la región y el mundo. Y entonces se mejoró lo del aeropuerto porque veíamos hace un mes aproximadamente o 3 semanas las imágenes del aeropuerto muy colapsado porque no sabían leer el QR o porque la gente venía sin el QR, que es tremendo. Mejoró. Que había una aglomeración en el aeropuerto. Eso ya se mejoró. Mejoró ostensiblemente, realmente mejoró y facilita muchísimo para que no haya esa aglomeración de gente que estábamos teniendo, ¿verdad? Y todo fue aprendizaje, Florencia. La pandemia nos enseñó una nueva forma de viajar, de vivir, de convivir, de manejarnos, de cuidarnos. Y sí va a ir mejorando. Cada vez más esto va a ir flexibilizándose en la medida que la ciudadanía acompañe, porque esto tiene que ver con una conciencia de cuidarnos entre todos. Para mí, y te digo, Florencia, directamente, para mí la mejor vacuna es la que está en tu brazo.
Sí, como le dicen los médicos también, no miremos cuál es, sino la que sea, porque esa es la mejor, porque nos puede salvar de la muerte, de caer en terapia intensiva y de una intubación. Y es así, Florencia. Mira, ¿sabes qué? Ver si fue el empleado del laboratorio de China. ¿Qué podés hacer con esa historia de hace 16, 18 meses? Hoy lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos y aprender una nueva forma de vivir, como le habrá pasado a la gente de la época del sarampión, de la viruela, varicela, fiebre amarilla. Yo no puedo entrar a Sudáfrica si no tengo certificado de fiebre amarilla. Me fui varias veces, tengo que tener. Y es así porque eso dice el protocolo. Y contanos, sobre todo en la región y con los cierres, como bien lo marcaste, de Argentina y de Uruguay, que son los dos países donde más habituales estamos yendo como de escapadas por la cercanía que tenemos. Sí. ¿Qué pensás de esta apertura de Uruguay y de este cierre constante de Argentina? Florencia, si yo te digo que me habrá llorado la gente para viajar de vuelta a su país, no te miento. Recibía llamadas de Estados Unidos, de todos lados, para que pudieran venir a Paraguay y hacer como un trampolín, pero es que no le dejaban entrar a su propio país. Yo creo que fue una de las peores cosas que yo pude experimentar y vivenciar, el dolor de la gente de querer volver a su país y no poder. Porque mira que pasó de todo. En esta pandemia pasó de todo, pero que se le prohíba a su propia gente volver a su país y por cuenta de ellos quedarse en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, así indefinidamente, fue catastrófico. De que eso lo hablamos de Argentina, ¿verdad? Lo ponemos bien porque Argentina. Argentina tenía un cupo de una locura, un cupo de 600 personas por día para ingresar al país, un país de más de 40 millones de De habitantes, obviamente 40 2000, millones no están afuera, de pero 2000 bajaron a 600 personas por día a Ezeiza. Y empezaron a crear vuelos charters. Imagínate, una cosa así, pero con un costo altísimo. Florencia, horrible. O sea, sí. realmente, y Argentina es el país, Buenos Aires principalmente, es la ciudad de mayor porcentaje de viajeros de Paraguay a la Argentina, Buenos Aires. Es nuestro lugar a donde vamos a comer bien, a los teatros. Es el primer punto de entrada. En ranking es la ciudad donde más viaja el paraguayo. ¿Eh? Claro, porque nos queda 1 hora 40 de vuelo. Había antes, ahora ya no, habían muchas líneas aéreas que iban, era barato y sobre todo por el cambio nos era muy barato. Totalmente. Y por eso es que nos duele tanto no poder vender pasajes, hacerle viajar a la gente que puede viajar por turismo, aunque más no sea a Buenos Aires, porque no te digo a la Argentina, puede ser Ushuaia. Yo tenía grupos de esquí, por ejemplo, a Bariloche, a Ushuaia. No pude sacar nada y todos para el 2022. Eh, y así muchos grupos. Qué tremendo, realmente. Bueno, ¿y cómo está, nuevamente te pregunto, cómo está el paraguayo para viajar a Uruguay? ¿Cómo está la expectativa en las agencias? Estamos esperando que se flexibilice con el protocolo que establezca el gobierno de cada país. Argentina con lo suyo, Uruguay con lo suyo, Chile también. Estamos esperando novedades, ¿verdad? Ahora, el paraguayo está esperando que Uruguay flexibilice todo lo relacionado a viajes para el verano. Acuérdate que el paraguayo se va a veranear porque tiene casa, se va manejando, no puede en este momento manejar vía Argentina para ir tiene que ir por avión. Entonces, hay muchas cosas que están relacionadas. Pero bueno, empecemos el 1 de septiembre y así que se vaya flexibilizando todo, porque eso significa que para enero sí la gente va a poder ir. Claro, y bueno, por lo menos vía aérea, no se vea pasando por Argentina quizás, pero sí vía aérea. Es lo que te digo, que sea de a poco, pero que sí la gente pueda ir, porque
el tema mental, emocional de la gente que no pudo viajar y que se está aguantando, que está esperando, que pasó bien de salud, te digo, se cuidó, está queriendo viajar. Está queriendo Claro, viajar. totalmente. Entonces, es un momento que estamos esperando, así con mucha ansiedad, con muchas ganas y con mucha esperanza, Florencia. Me imagino. Bueno, y con las flexibilizaciones de las que estás contando, sobre todo estos viajes que a Estados Unidos que se pueden hacer y algunos lugares de Europa que la gente está tomando. ¿Y cómo hace la gente que nos decís para viajar, por ejemplo, a Turquía? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuál es la necesidad que tienen para abordar ese avión? Es lo mismo viajar para cualquier lado que te pida un PCR dentro de las 72 horas antes de la hora del vuelo, y así se le embarca con ese protocolo y con un formulario de salud donde declara que su PCR le sale negativo o tuvo COVID positivo. Entonces se le embarca con eso y con el protocolo de seguridad, el del Ministerio de Salud, al país a donde va a viajar. Y ¿Y vos cuántas horas después te vas y tenemos? te encontrás con un país que la gente está viajando de un lugar a otro, muchísima gente sin barbijo en lugares al aire libre, te digo, como en Estados Unidos, están haciendo una vida un poco más normal. Pero Israel, por darte una idea, yo tenía un grupo para Israel, pero se volvió a cerrar por la variante Delta, y solamente deja entrar a los mismos israelíes que vuelven a su país o algún extranjero llenando los requisitos que deben llenar, como por ejemplo Uruguay, ¿sí? Entonces, hay que respetar el protocolo de cada país. ¿Cuántas horas tenemos de Asunción hasta Turquía? Eh, Tenés un vuelo el vuelo directo, que es el que yo uso, la ruta Asunción-Madrid, Madrid-Estambul. Tenés 11 horas de vuelo de aquí hasta Madrid y luego apenas 5 o 6 horas de vuelo desde un Madrid a Estambul, por ejemplo. El mundo está mucho más cerca de lo que parece cuando empezás a tener vuelos directos. El Caribe, por ejemplo, Florencia, nunca podíamos enviar la cantidad de gente que empezamos a enviar hasta que vienen los vuelos vía el Pacífico. Y ahí todo está cerca, todo está rápido. Jamás para llegar hoy para las 3 de la tarde a un Los Ángeles, por ejemplo. Eso se empezó a dar porque teníamos los vuelos vía el Pacífico, vía Panamá, vía Bogotá. Entonces es una alegría inmensa para mí que estoy hace años en esto, porque la aviación cambió muchísimo y tuvimos más el mundo a nuestros pies. Y va a No volver solamente esa los época, yo tengo tiempos, mucha esperanza. no, y no solamente los tiempos, Marta, también los precios. Cuando empezaron cuando vino Copa, los precios también fueron mucho más económicos. Totalmente. Copa es una compañía que apostó por Paraguay, ¿eh? Eastern, que empezó con vuelos humanitarios en Europa. O sea, tenemos compañías que apostaron de afuera por Paraguay y donde no nos dejaron de atender durante la pandemia, desde el momento que se abrió nuestro aeropuerto, ¿verdad? Y eso que fuimos los últimos posiblemente en habilitar el Silvio Pettirossi como aeropuerto internacional. Pero de todas formas, nunca se cerró nuestro aeropuerto, jamás. Desde el 21 de octubre siempre estuvo abierto, mejorando. Mejor, peor, pero siempre se abrió y hasta ahora seguimos así, embarcando gente y bueno, vamos a continuar, pero realmente las tarifas también, sí. No solamente las tarifas de avión, los hoteles, las promociones que están dando, ¿verdad? La forma de viajar por Europa con guías en español. eh, en- eh, Insisto, el Medio Oriente, por ejemplo, vos tenés guías de habla hispana, pero a la perfección. Yo el año pasado llevé un grupo a India, Tailandia y Dubái. En todos los lugares guías de habla hispana, pero un viaje perfecto. Llegué en febrero y en marzo vino la pandemia. Cosa que nunca nos hubiéramos imaginado realmente. O sea, Jamás.
Así es, si alguien nos dice que esto iba a pasar, nadie se hubiera imaginado, por lo menos 3 días antes de que empezara esto en Wuhan, nadie se imaginaba que esto iba a pasar. Florencia, yo le veía a la gente en Tailandia, en Bangkok, con barbijo. Y yo decía, pero ¿por qué esta gente está No puede ser la polución. La polución. Vienen de un lugar donde hay mucha polución. Imagínate, o sea, era cualquier cosa menos lo que se avecinaba. Jamás, jamás, ni si me hubieran puesto en un libro, yo me iba a imaginar que lo que venía era una pandemia. Llegamos acá el 5, 10 de febrero, no me acuerdo, y al mes todo se cierra. Sí, totalmente, una locura mundial. Fue algo que nadie esperaba y que bueno, vamos a ver cómo continúa. Esperemos de que ya para fin de año esto mundialmente termine y que no venga otra variante de que nos tenga en jaque. ¿Viste entrar en un túnel oscuro y decir, pero ¿cuándo se va a prender la luz? ¿Qué es esto? ¿Cómo funcionamos a partir de ahora? Y empezás a pedirse ese temporal de empleados, empezás a hacer números, a despedir personal con el dolor en el alma, porque el mundo entró en una pandemia. ¿Pero qué es pandemia? No, no, no es lejos. Eso está lejos. Eso está lejos. No va a llegar acá. Llegó. Sí, sí, recuerdo cuando nos decían que no iba a llegar, pero finalmente llegó. Marta, ¿cómo hace la gente que quiere contactarse con vos para poder también viajar y para estos viajes que nos comentaste a Turquía y a otras partes del mundo? Para bajar a tierra los viajes virtuales, ¿verdad? No solamente los virtuales, sino también los presenciales. Sí, sí, no, y por eso, tanta gente que soñó con este momento, ¿verdad? Bueno, mi agencia, si quieres, te digo, se llama Aries Travel, como el signo Aries Travel, y estamos sobre Azara, Casi, Kubitschek. Mira, a pasos de la entrada, donde la gente entra a caminar para tomar un poco de relax acá en el seminario, el ex seminario. Estamos muy bien ubicados. Perfecto, así que ya se pueden contactar con vos para poder conocer el mundo. Cosa que amo, ¿verdad? Me encanta que la gente salga porque es una forma también de abrir la mente y no pensar que estamos solos, encerrados, que tenemos todos los seres humanos similitud entre todos, porque cuando hay amor, y nos miramos y encontramos que el otro ser humano sufre o ama igual que uno. Y yo creo que eso es lo que me apasiona de llevarle a la gente por el mundo. Y que podemos mejorar, Florencia. Yo creo que podemos mejorar el mundo y no hay mejor legado y regalo que dejarle a hijos y nietos que un viaje al extranjero. Qué lindo. Bueno, me encanta. Marta, un placer haber hablado con vos. Seguramente te estaremos vuelta a llamar hacia las aperturas más de la región, como bien lo dijiste. Cuando quieran. Uruguay, Argentina, Chile. Así que seguramente te estaremos molestando nuevamente para que nos cuentes cómo están viviendo esa Florencia, un placer, porque no hay mejor cosa que buena información, información concreta, porque se dice, escuchamos de todo, pero información concreta y veraz tenemos que transmitir a través de ustedes. Florencia, es impagable esto, este momento que nos das para poder transmitir esperanza y una realidad que está acá, está a la vuelta, es muy importante. El trabajo que vos haces es fabuloso, te felicito. Muchísimas gracias, Marta. Y nos encanta hablar porque hoy tuvimos un programa de noticias positivas, así que nos encanta cuando nos tocan invitados así positivos y con buenas noticias. Encantadísima, Florencia. Gracias. Gusto es mío. Muchísimas gracias y feliz noche. A las órdenes. Estuvimos hablando con la señora Marta Chamorro, vicepresidenta de ASATUR, y las buenas novedades. Y ya saben, si quieren viajar, ahí ya tuvieron el dato. Nos vamos a un pequeño corte. A la vuelta tenemos información nacional e internacional. No se vayan.